Hola, buenos días, ¿qué tal? Tutoría, espero que estéis bien. Seguimos en casa, seguimos trabajando. Y bien, hoy os he preparado la resolución de unos problemitas así de la hoja de voluntarios para que vayáis viendo, aunque tenían solucionario, pero para que vayáis viendo alguna opción más a la hora de resolverlos. Y bueno, también algún resultado que a mí no me ha dado igual que ponía en la solución para que comprobéis si os da como en la hoja o como me da a mí. Bien, el primero que os propongo es el 3, que es muy sencillito, pero bueno, para calentar va bien, donde nos piden que, sabiendo que la fase inicial de una partícula que describe un armónico simple es de 0,35 radianes, que determinemos la amplitud, sabiendo que inicialmente la partícula está en la posición de 0,2 metros. Bien, ahí ves la solución, que luego veremos que a mí me ha dado otra cosa. Ese tipo de ejercicios, por lo que nos piden generalmente es que calculemos magnitudes que están dentro de la ecuación de posición o generalmente hay varios en los que nos piden directamente que calculemos todos los datos que necesitamos para escribir la ecuación de posición del armónico simple. Bien, aquí tenemos la fórmula con la que nosotros estamos trabajando este año, donde la posición en función del tiempo es una función, es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Bien, ¿qué conocemos de todo lo que tenemos aquí? Pues vamos a ver los datos que nos ha ofrecido el enunciado. Y el enunciado, como muchas veces, nos da información del momento inicial, donde se encuentra eh, la vibración para poder calcular pues, o bien la fase inicial o como en este caso, la amplitud. Bien, aquí sustituimos los datos. Sabemos que en la posición inicial se encuentra en 0,2. La amplitud no la conocemos, sin embargo sí que sabemos que en el momento inicial, pues la t, que va junto con la frecuencia angular, es 0, por lo tanto no nos dan información de la frecuencia angular ni podemos calcularla con los datos que tenemos, ni falta que nos hace porque en este momento lo que nos piden es simplemente que calculemos la amplitud. Por lo tanto, como se va a multiplicar por 0, la frecuencia angular, la w o la omega, desaparece, quedándonos por tanto esta simple ecuación donde lo que nos queda es que 0,2 es igual a la amplitud por el seno de 0,35. Mucho cuidado aquí porque 0,35 se encuentra en radianes, por lo tanto o bien lo pasamos a grados multiplicando por 180 y dividiendo por pi, o bien calculamos con la calculadora en radianes. Por lo tanto, haciendo esa multiplicación tendríamos que el resultado que estamos esperando es 1,71 metros, que como bien os he dicho al principio, pues a mí me da un resultado diferente al que proponía el solucionario. Bien, os pido que le echéis una ojeada, que veáis alguno si ha llegado a 0,58. Puede ser que yo me haya despistado en algún cálculo o algo, por favor, os pido una revisión. Bien, otro ejercicio que os he propuesto es el 7, en el que una partícula inicia un movimiento armónico simple en el extremo izquierdo de su trayectoria y tarda 0,1 segundos en ir al centro de la misma. Si la distancia entre ambas posiciones es 20 centímetros, calcula la posición de la partícula tras 1 segundo y 1,72 segundos de iniciar el movimiento. Muy bien, ahí os vuelven a dar las dos soluciones. Y bueno, lo primero que hemos de ver aquí es que tenemos que sacar mucha información del enunciado. Vamos a ver algunas, leyendo poco a poco, vamos a ir sacando muchos datos de la ecuación de movimiento. Lo primero, se encuentra en el momento inicial en un punto de máxima elongación. Por lo tanto, cuando el tiempo sea 0, la función x, que depende del tiempo, se encontrará en a, ¿de acuerdo? Que es el punto de máxima amplitud. Lo viene a decir en el enunciado, donde, como podéis ver, dice el extremo izquierdo de su trayectoria. ¿Vale? Inicia el movimiento en el extremo izquierdo. Ahora veremos que en realidad no va a ser A, ¿no? Sino menos A, porque dice izquierdo y lo vamos a considerar negativo, pero ya tenemos ahí algo de información. Lo siguiente que nos dice es que tarda 0,1 en ir al centro, es decir, a la posición de equilibrio. Eso quiere decir que le volvería a costar 0,1 ir al otro extremo, volver de nuevo 0,1 a la posición de equilibrio y otra vez 0,1 en volver a la posición inicial donde ha empezado el movimiento. Por lo tanto, aquí nos están dando la información del periodo que va a ser 0,4, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. ¿De acuerdo? Tenemos el periodo 0,4. Lo tercero es que la distancia de máximo a máximo, ¿vale? De máximo a posición de equilibrio es de, en este caso, 20 centímetros, ¿no? O en este caso sería menos 20 centímetros, porque dice que empieza en el extremo izquierdo,
Así que la amplitud, que es un valor genérico, da igual que sea positivo que negativo, es de 0,2 metros. El menos 20 sí que lo vamos a tener en cuenta, el menos 0,2, ahora cuando calculemos la fase inicial. Muy bien, pues ya tenemos ahí 3 datos para montar de alguna manera esta función de posición que depende del tiempo, como hemos visto en el ejercicio anterior. Bien, sustituiríamos ahí y lo primero que tenemos que hacer es sacar la frecuencia angular, que es la omega, la W, 2pi partido el periodo. El periodo lo hemos sacado anteriormente leyendo el enunciado, que es 0,4, por lo tanto 2pi partido 0,4, pues yo lo he dejado sin calcular el pi, 5pi radianes partido segundo. Siempre que se pueda dejar el pi queda más elegante a la hora de presentar la fórmula de posición, pero bueno, si os liáis, pues lo podéis calcular 5 por 3,14 y lo que salga pues se apunta. Muy bien, el otro que debemos de calcular es la fase inicial. Para ello sabemos que en el momento 0, x se encontraba en el máximo de la izquierda, por lo tanto menos 0,2. Sustituyendo estos datos, recordar que aquí el tiempo es sustituido por 0, por lo tanto la frecuencia angular no nos afecta y nos quedaría que el seno de tecta 0 o de la fase inicial es igual a menos 1. Calculando la inversa de menos 1, el seno arcoseno de menos 1 obtenemos que es menos pi medios, ¿de acuerdo? Sería el ángulo de menos 90 radianes. Menos 90 grados, perdón, menos pi medios radianes. Bien, ya dicho eso, pues ya directamente tenemos la ecuación de movimiento. Ahí la tenéis. X sub t es igual a 0,2 por el seno de 5πt menos pi medios. Bien, a partir de aquí pues ya sustituimos, lo que hemos de hacer es para el segundo 1 y para el segundo 1,72. Se va a la fórmula, se cambia la t por un 1, cuidado que hay que trabajar ese seno en radianes, y llegamos a que el resultado es 0,2. Esto la calculadora nos lo da de forma directa, y cuando sustituimos ese tiempo, esa t, aquí se me ha olvidado poner el 1,72, en esa t el resultado sería de 0,06 metros. Bien, aquí los resultados más o menos sí que nos dan acordes a lo que decía el enunciado. Se van un poquito, puede ser, porque las calculadoras cuando calculan en radianes estos senos suelen dar muchos decimales, depende de las aproximaciones que deis, pues se puede ir algún decimal, os puede dar 0,058 o 0,062 o 63, pero quiero decir que más o menos los resultados tienen que ser, sobre todo en cuanto a signo y a cantidad, parecidos. Muy bien, pues este sería el segundo que os he propuesto, que hablaba un poco de calcular sobre la ecuación. Ahora había otro apartado en el que ya podíamos ir calculando cosas sobre velocidades y aceleraciones. Muy bien, os he propuesto solamente uno porque es un poquito más complejo. Hacemos el 12 y yo creo que este apartado de armónico simple lo tenemos un poquito ya bastante revisado y bastante trabajado. Bien, dice el 12, calcular la expresión del armónico simple correspondiente a un movimiento que tarda 3 segundos en ir de un extremo al otro de la trayectoria si la distancia entre extremos es 10 centímetros y en el instante inicial el móvil está a 3 centímetros del extremo de la izquierda. Calcula además la velocidad y la aceleración máximas. Muy bien, aquí el enunciado nos vuelve a dar mucha información, por lo tanto hay que ir con cuidado y sacando poco a poco las magnitudes que podemos deducir de él. Dice, si tarda 3 segundos en ir de un extremo a otro, volverle costará otros 3. Por lo tanto, el periodo de este ejercicio va a ser 6 segundos, porque dice que va de extremo a extremo. Muy bien, lo segundo es que con este periodo de 6 segundos yo ya puedo sacar la frecuencia angular, que es 2pi partido t, 2pi partido 6, que son pi tercios radianes partido segundo. Ya tenemos la frecuencia angular, que la guardamos ahí para luego ponerla en la función de la posición. Otra de las cosas es que dice que la distancia entre extremos es de 10 centímetros, por lo tanto la amplitud va a ser 5 centímetros. Recordar que la amplitud es la elongación máxima desde la posición de equilibrio, por lo tanto desde la mitad hasta uno de sus máximos, positivo o negativo. Por lo tanto tenemos ya la amplitud, que es 0,05 metros. Por otro lado nos queda por calcular la posición, la fase inicial. Para ello necesitamos información de la posición inicial. Nos dice que en la posición inicial, cuidado porque aquí este dato es lioso, dice que se encuentra a 3 centímetros del extremo de la izquierda. A nosotros eso nos da igual, lo que nosotros queremos saber es a cuánto se encuentra de la posición de equilibrio. Y si desde la posición de equilibrio al extremo hay 5 centímetros y ahora se encuentra a 3 centímetros del extremo, es porque está a 2 centímetros de la posición de equilibrio. Por lo tanto, el valor que hemos de poner en la X es menos 0,02.
negativo porque se encuentra a la izquierda, como hemos considerado antes, pero cuidado, no hemos de usar el dato de 3 centímetros, sino el de 2 centímetros porque es respecto a la posición de equilibrio. Muy bien, puesto esto, vamos a calcular la fase inicial. Tenemos aquí la posición, la fórmula de la posición en función del tiempo, sustituimos los datos para t igual a 0, recordar que la frecuencia angular no importa porque se va a ir a multiplicarla por 0, por lo tanto aquí lo que nos va a quedar es menos 0,02 dividido entre 0,05, como veis aquí. De manera que la fase inicial nos va a dar de menos 0,41 radianes. Dicho eso, como ya tenemos la fase inicial, tenemos la amplitud y tenemos la frecuencia angular, ya podemos montar nuestra ecuación de posición, que es lo que nos pedían en el primer apartado, en la primera frase, ¿no? Que la tenéis aquí. Es igual, la posición x respecto al tiempo es igual a 0,05 por el seno de pi tercios por t menos 0,41 metros. Muy bien, esto sería un ejercicio de dificultad parecida a la del examen, por lo tanto no nos vamos a ir más lejos, pero sí que muchas veces en una buena lectura sacamos muchos datos. Bien, nos queda por calcular la velocidad y la aceleración máximas. Aquí hemos de aportar conceptos de teoría, hemos de saber cuándo se da la velocidad máxima, cuándo se da esa aceleración máxima, y para ello pues podemos trabajar de dos maneras, bien derivando la posición respecto al tiempo, obtenemos la velocidad, aplicamos estos conocimientos, o luego volvemos a derivar esa velocidad, obtenemos la aceleración y volvemos a aplicar estos conocimientos para saber cuándo se van a dar las condiciones de máximo valor. O bien utilizamos las fórmulas de ayuda, que en este tema sí que están pues permitidas utilizarlas y pues bueno, nos van a facilitar relativamente el cálculo, aunque recordar que siempre debería haber a su lado una explicación de por qué estoy utilizando esta fórmula debido a que no es una fórmula principal. Bien, para ello la primera que tenemos es para calcular la velocidad, recordar que era la frecuencia angular por la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. ¿Cuándo se va a dar la velocidad máxima? La velocidad máxima, recordar que se daba en la posición de equilibrio. Por lo tanto, la x vale 0 para calcular la velocidad máxima. Si desaparece la x al cuadrado, ver que queda la raíz de a cuadrado, y la raíz de a cuadrado vale a. Por lo tanto, esta fórmula en valores máximos se puede sustituir simplemente por un omega por a. Frecuencia angular por amplitud. Dicho eso, como tenemos la frecuencia angular y tenemos la amplitud, podemos calcular y enseguida obtenemos, ¿de acuerdo?, el valor. Bien, aquí hay un paso repetido, cuidado con este último, que no es correcto, no hace falta poner ese 0,05 al cuadrado, sino simplemente pi tercios por 0,05. Y el resultado es 0,0524 metros partido segundo, ¿vale? Bastante parecido, con un poquito más de precisión que el que nos ha dado en el resultado. Muy bien, dicho eso, vamos al de la aceleración. Esta es la fórmula que teníamos para utilizarla. Deberíamos de explicar un poquito que es en realidad la que se obtenía por la posición, es directamente proporcional, ¿vale?, quitando ese factor menos omega cuadrado. Como tenemos, para que sea máxima, lo que tiene que ocurrir, ¿cuándo se dan las aceleraciones máximas? Cuando la x se encuentra en una máxima elongación, es decir, en la amplitud máxima, es decir, para nosotros en el valor 0,05. Aquí se puede utilizar el más y el menos. ¿Por qué? Porque me puedo ir a aceleración máxima en el extremo izquierdo, pero también podría obtener la aceleración máxima en el extremo derecho de la perturbación o de la elongación. Por lo tanto, aquí vamos a poder obtener resultados positivos o negativos. Da igual, los dos serían correctos, a no ser que me pidan en el extremo izquierdo o en el extremo derecho. Bien, dicho eso, pues simplemente calcularíamos lo que tenemos y el resultado, fijaros que lo he puesto con un más menos, pues sería simplemente 0,055 metros partido segundo al cuadrado. Muy bien, pues yo creo que estos problemas son más sencillos de lo que a principio pueden parecer, hay que trabajarlos, sí que como veis hace falta una parte de teoría que tiene que estar en nosotros para decidir dónde se van a encontrar para calcular algún determinado punto de velocidades máximas, aceleraciones, pero no son problemas difíciles. Yo os invito a que continuéis intentándolos, pero como ya os digo, os voy a dejar un día 2 en los que a lo mejor hacemos alguna tutoría y en breve pasamos a continuar con el temario. Espero que lo hayáis entendido, que si no espero vuestras dudas en el correo o en el grupo de WhatsApp y que mucho ánimo y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo, que os echo de menos y un abrazote a todos, cuidaros mucho.